Buen día, hermanos. Dios les bendiga una vez más. Aquí estamos para estudiar una clase más de nuestra escuela dominical. Amén. Les invito a hacer una oración ahí donde están. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Estamos bien agradecidos, bien contentos, Señor, por este medio, Señor, que pones, mi Dios Padre, que podamos disfrutar, Señor, y aprender, mi Dios Padre celestial, poner por obra, mi Dios Padre, en el nombre precioso de Jesús. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, los oyentes, Señor, los que han participado para llevar a cabo esta clase, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén. Bueno, este es el estudio número 23, hermanos, el título Requisitos para un líder cristiano. Y el pensamiento central es: el líder cristiano debe esforzarse por presentarse ante Dios como un obrero aprobado, como un vaso santificado y como un siervo fiel. Y nuestro texto que sobresale en esta clase es: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y como siempre tenemos tres objetivos. El primer objetivo es analizar las palabras de Pablo a Timoteo, en las que destaca las cualidades que debe reunir el siervo del Señor. El número dos es precisar la importancia del conocimiento de la palabra de Dios para la defensa de la sana doctrina. Y el número tres, el objetivo número tres es proponerse ser un siervo capacitado y apto para enseñar. Amén. La lectura antifonal se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 2, y vamos a estudiar los versículos 15 al 26. Amén. Ahí si lo quieren ir buscando en su Biblia, o si tienen el expositor. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 15 al 26. Dice a su palabra: en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Versículo 16 dice: más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ahora vamos al versículo 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de Él. Amén. Bueno, de la misma forma como se desarrolla el mercado de libre comercio, muchas de las veces abre puertas a mercados que crean dudas de autenticidad de algunos productos. Y por eso muchos fabricantes están al tanto de la importancia que es de asegurarse de la calidad de sus productos, y hacer saber esta información a sus consumidores. ¿Okay? So, para esto es necesario un sello de aprobación, amén, que garantice que el producto es auténtico. Amén. Lo vemos mucho en muchos diferentes productos, como tanto medicinas, por así decirlo, vitaminas, o ropa, o partes inclusive para automóviles, con un sello que es garantía de que es legítima la parte, amén, y que ha logrado pasar pues las más estrictas inspecciones de calidad que su marca representa.
Bueno, con esto en mente, el apóstol Pablo se enfrentó con problemas similares también, porque existían falsos maestros en las diferentes iglesias que trataban de ofrecer un producto devaluado, un producto inferior. Evidencia de este problema es las cartas pues escritas por el apóstol Pablo, llenas de advertencias, con consejos también para Timoteo y para todo aquel que ocupa algún cargo ministerial dentro de la iglesia o pastoral, amén. So, vamos a arrancar entonces en el versículo 15, amén, que acabamos de leer. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aquí tenemos una pauta apostólica para un joven ministro, amén, a que estudie con el ejercicio y el esfuerzo equivalente de un jornalero perseverante. El verdadero ministro es un obrero. Y a Pablo realmente le encanta esta metáfora, y nos dice que trabajemos duro en nuestro ministerio. Es en sí lo que está diciendo, porque el verdadero ministro debe de trabajar duro en el estudio, de tal manera que conozca, amén, y predique la verdad adecuadamente. Además, vemos que Pablo le da a Timoteo pues un ejemplo genuino de estudiosidad, de su propia práctica y prioridades. Amén. Nada más piensa en su asombrosa preocupación en 2 de Timoteo 4:13, donde pide: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Fíjense en esto, Pablo está a solo unos meses de su muerte. Ha escrito ya un sinnúmero de cartas, amén, del Nuevo Testamento. Tiene una vida entera de ministerio a sus espaldas. ¿Y qué es lo que pide? ¿Qué es lo que quiere hacer? Estudiar. Notamos que el invierno pues se acercaba, y por ello Pablo pide su capote, o sea, un abrigo. Pero de manera más importante, pide sus libros y pergaminos. Aunque está prácticamente al final de su carrera, Pablo tiene el propósito de seguir aprendiendo todavía, seguir preparando, de seguir creciendo por medio de la lectura espiritual. Nadie ha pronunciado jamás una meditación pastoral más conmovedora sobre este versículo que Charles Spurgeon. Dice con respecto a los predicadores que creen que es malo el estudio y solo predican lo que se les ocurre sin prepararse. Fíjense cómo los reprende aquí el apóstol. Dice: porque aunque él era un hombre inspirado por Dios, no obstante quiere libros. Y luego continúa, dice: ha estado predicando durante al menos 30 años, no obstante quiere libros. Ha visto al Señor, dice, no obstante quiere libros. Ha tenido una experiencia más amplia que la mayoría de los hombres, no obstante quiere libros. Ha sido elevado al tercer cielo y ha escuchado cosas que no le son permitidas pronunciar al hombre, no obstante pide sus libros, quiere libros. Ha escrito la mayor parte del Nuevo Testamento, no obstante quiere libros. Debemos hacer todo el esfuerzo posible para presentarnos ante Dios como obreros aprobados, amén, sin distorsionar, sin mutilar ni cambiar la verdad, sino presentar la palabra de Dios bien trazada, con precisión, para poder ser bien aplicada, amén, a las necesidades de los oyentes. ¿Cuánta ligereza hay en la exposición de las escrituras hoy en día? La Biblia, la verdad, pues está llena de piedras preciosas, pero para encontrarlas se requiere de un trabajo laborioso, amén, de un gran esfuerzo. Amén. Excavar no es fácil. También Spurgeon dijo lo siguiente: dice: hay preciosas joyas que pueden ser descubiertas aún por un viajero, pero el grueso del oro está escondido en las entrañas de la tierra, y quien quiera ser rico en estos tesoros deberá escudriñar las escrituras. En otras palabras, debemos penetrar sus profundidades, amén, explorarlas hasta alcanzar esos grandes tesoros, amén, y trabajar duro en la palabra, amén, en la oración, de modo que no tengamos que avergonzarnos, amén. Muy bien, en el versículo 15 entonces estudiamos cómo usar la palabra de verdad, amén. Pero ahora en el versículo 16 nos presenta unas palabras muy contrarias, las cuales debemos de evitar. Dice: profanas y vanas palabrerías, amén. Como hijos de Dios debemos demostrar al mundo la diferencia, amén,
que el Señor Jesús puede marcar en nuestras vidas. También en esta siguiente sección de su carta a Timoteo, Pablo anima a su hijo en la fe a ser un modelo para todos los que le rodeaban. Amén. Examinemos brevemente el consejo de Pablo a Timoteo al respecto. Dice: evita las palabrerías profanas. El primer consejo que Pablo da a Timoteo es que evitara las palabrerías profanas. ¿Qué son las palabrerías profanas? El contexto puede servirnos de mucha ayuda. Pablo habla a Timoteo acerca de dos individuos que habían caído en este error. Amén. Según el versículo 18, habla de Himeneo y de Fileto. Amén. Terribles los nombres. Habían estado enseñando que ya había ocurrido la resurrección de los muertos. Se habían desviado de la verdad, de la palabra de Dios, para enseñar sus propias ideas. Amén. Según Pablo, eran culpables de andar en vanas palabrerías. Las cosas que enseñaban, pues no bendecían al cuerpo de Cristo, ni llevaban a su pueblo a la verdad de Dios. Ellos predicaban sus propios pensamientos, sus ideas, y se alejaban de las Escrituras. Amén. Ellos estaban trastornando a algunos. Eso es lo que vemos en el versículo 18. Según Pablo, la palabrería profana parece estar relacionada con la enseñanza de ideas y pensamientos humanos que son contrarios a la clara enseñanza de la palabra de Dios. Es profana porque no proviene de Dios ni de su palabra, y como resultado no edifica al cuerpo de Cristo. Amén. Fíjate en la advertencia que Pablo da a Timoteo en cuanto a estas profanas palabrerías. El apóstol Pablo dijo a Timoteo que los que se involucraban en este tipo de habladurías se alejaban más y más de la vida piadosa, es lo que dice aquí. Mientras que no estemos adentrándonos en la palabra de Dios, no estamos nos estamos abriendo a todo tipo de error, amén, y de falsas doctrinas. Es por eso de suma importancia de prepararnos, de leer las Escrituras. Amén. Dios nos ha dado su palabra como ese medio para conocer la verdad sobre Él, sobre sus propósitos. Amén. A lo largo de la historia de la iglesia hemos visto hombres y mujeres traicionar su fe, tergiversando la palabra de Dios para que se avenga a sus necesidades. ¿Okay? Lo que hace es que le han añadido o han malinterpretado la palabra para ajustarla a una cultura, por así decirlo, quizás, de su época. Y aún en nuestra época hay iglesias que siguen programas, que siguen técnicas y ponen en ellos su confianza para que la iglesia crezca. Amén. Entonces, algunos han llegado hasta el punto de no predicar sobre ciertos temas bíblicos porque pueden resultar ofensivos para ciertas personas que están asistiendo a su iglesia. Entonces, cuando hacemos esto, estamos implicando que la palabra de Dios no es una guía suficiente para la fe y la práctica cristiana. Amén. El Evangelio del Señor no necesita reformarse. Amén. Como muchos lo han venido haciendo. Amén. Hemos oído ya de varias sectas que no sé cuántas veces han reformado y reformado su doctrina. Estas iglesias pueden crecer en número, pero no crecen en madurez. ¿Okay? La fe verdadera viene de oír la palabra. Eso es lo que nos dice Romanos 10:17. Cuando sustituimos la palabra de Dios por ideas, cuando la sustituimos por filosofías humanas, el resultado pues será la impiedad, el resultado es la irreverencia y la apostasía. Amén. Muy bien, fíjate lo que dice el versículo 17. Dice que la enseñanza profana de Himeneo y Fileto se extendía como gangrena. Okay, siempre habrá alguien que caiga presa de la enseñanza falsa y la palabrería profana. Entonces, esta enseñanza es como la gangrena, que devora la carne. La palabrería profana, según Pablo, era la gangrena, la cual debía ser cortada, amén, para que no se siguiera esparciendo por todo el cuerpo, para que no, pues, acabara contaminando el cuerpo y acabando con su vida. ¿Okay? O sea que esta enseñanza falsa tenía la capacidad de destruir toda una iglesia, toda una congregación, todo un cuerpo. Entonces Pablo reta a Timoteo a que permanezca en la palabra de Dios, no por encima de la palabra de Dios, ni por fuera, sino dentro, sumergido dentro de las profundidades de la palabra de Dios. Amén. Porque es la palabra de Dios la que nos purificará, amén, y nos madurará
en nuestro caminar con Dios. Las Escrituras han de ser siempre nuestra guía y autoridad, amén. Entonces debemos permanecer cerca de ella y no caer presa de la palabrería profana, de ideas humanas y filosofías mundanas, amén. Apártate de la maldad. Hay muchas filosofías e ideas humanas en este mundo, amén. Cada día somos bombardeados por estas ideas mediante los medios de comunicación, amén, en nuestras conversaciones, amén, con los que nos rodean. Sin embargo, hay una sola verdad que resistirá la prueba del tiempo, porque las filosofías e ideas humanas van y vienen, pero la única verdad que permanece para siempre es la palabra de nuestro Dios, amén. Pablo la compara con un fundamento sólido. Dice que la palabra de Dios permanece firme, amén. Las promesas de Dios son plenamente confiables, podemos confiar en lo que Él dice, amén. Su palabra nos guía, amén, y nos guarda, amén. En el versículo 20, Pablo utilizó la ilustración de una casa, amén, leímos, y le dice a Timoteo que en una casa grande, si recuerdan, existían dos tipos de artículos, amén. Hay algunos hechos de oro y plata, pero también había artículos hechos de madera y de barro, amén. Algunos pues estaban sucios y otros estaban limpios, amén. Por ejemplo, imagínate que tengas invitados en tu casa y les sirvas en platos sucios, amén, ¿no? Pues sería algo terrible, a ver. La verdad es que los platos deben limpiarse antes, ¿verdad? Si van a ser usados por los invitados o por cualquier otra persona, amén. Antes, no se va uno a ponerle un plato sucio y luego cuando lo descubres que está sucio te pones a limpiarlo enfrente de ellos. Eso no trabaja así, sería una vergüenza. Lo mismo ocurre en nuestra vida espiritual, amén. En el versículo 21, Pablo nos recuerda que si nos limpiamos, seremos instrumentos para propósitos nobles. O sea que seremos santos y útiles al Maestro, amén. Y es por esta razón que debemos huir de la maldad, amén. Si queremos ser usados, debemos hacer todo lo que podamos para ser instrumentos limpios, para ser instrumentos útiles delante de Dios. Amén. Como instrumentos en las manos de Dios debemos huir de los malos deseos de nuestra carne, amén. Tal como dice el versículo 22. Debemos morir cada día de los deseos, a los deseos pecaminosos que hay entre nosotros, amén. Fíjense que Pablo utiliza la palabra huir en el versículo 22. Nuestra carne quiere satisfacerse. A nuestra carne lo que le atrae es el mal. Entonces Pablo nos dice que debemos controlar la carne, que debemos negarla. Amén. Debemos ver estos malos deseos como enemigos de nuestro andar con Dios. Amén. Debemos escaparnos de ellos como José. Amén. Huyó de la esposa de Potifar cuando ella quería seducirlo. Amén. En vez de alimentar la carne, entonces debemos de buscar la justicia. Amén. Debemos buscar la fe, buscar el amor y la paz. Amén. Nuestra carne quiere buscar el mal en vez de la justicia. Amén. La carne siempre arroja duda mediante la razón, duda mediante el intelecto, en vez de ejercer la fe. Y entonces la carne alberga amargura, alberga celos, alberga pleitos, en donde debería haber amor, amén. Esto conlleva al conflicto, amén, y a la división, donde se necesita la paz, amén. Para ser instrumentos nobles en las manos de Dios, tenemos que tener como meta huir de los malos deseos o pasiones de la carne y comprometernos con Dios, amén, en sus propósitos. Muy bien, avanzamos ahora al versículo 23. Aquí Pablo recuerda a Timoteo que no tuviera nada que ver con discusiones necias y sin sentido. Amén. La razón es bien evidente. Estas discusiones necias solo provocan peleas. Pablo dice en el versículo 24 que el siervo del Señor no debía andar peleando. En cambio, debía ser amoroso, amén, con todos y no rencoroso. Hay quienes usan la verdad de Dios como un martillo para golpear a las personas en la cabeza. Muestran poca tolerancia hacia cualquiera que no vea las cosas exactamente como ellos las ven. Lo que Pablo parece estarle diciendo a Timoteo es que el verdadero siervo de Dios puede trabajar con las diferencias, amén. O sea que puede aceptar a los verdaderos creyentes como hijos de Dios y como sus hermanos, a pesar del hecho que tuvieran diferencias en cuanto a ciertos asuntos de menos importancia, amén. El verdadero siervo de Dios demuestra paciencia a otros a medida que estos
madurarán en su vida y entendimiento espiritual. Amén. Es por eso que es de suma importancia siempre pedir el bautismo del Espíritu Santo. Amén. La santidad viene a través de recibir ese poder glorioso del Espíritu Santo. Amén. En cambio, los falsos maestros de aquella época incitaban a las personas a quienes enseñaban. O sea, era un desastre, era un problema. Discutían en cuanto a palabras y peleaban respecto a doctrinas. Amén. Había poca demostración en sí del fruto del Espíritu Santo en sus enseñanzas, lo que es el amor, la bondad, la paciencia. Todo eso no estaba presente. Entonces Pablo desafió a Timoteo a instruir con mansedumbre a quienes lo escucharan, con la esperanza que Dios los guiaría al arrepentimiento, que eso es lo más importante, amén, y al conocimiento de la verdad. Una cosa es defender la verdad y otra cosa es hacerlo a la manera de Dios, amén, aunque algunos defienden la verdad usando las estrategias del enemigo, amén, discutiendo, debatiendo y procurando manipular. Esta no es la manera de Dios. Pablo nos está diciendo que debemos enseñar la verdad con mansedumbre, amén. Cuán fácil nos resulta tratar de imponer a nuestra propia interpretación de la palabra, amén. Pero no debemos asumir el papel del Espíritu Santo, el cual es convencer, amén. Pablo desafió a Timoteo a enseñar con mansedumbre, amén. Él debía defender la verdad, pero también debía tratar a todos los que le predicara, amén, con amor y con respeto, amén, con respeto, perdón. Esta es responsabilidad del Espíritu Santo hacer que las personas recobren el juicio, amén, y librarlos del lazo del enemigo, tal como lo dice el versículo 26, amén. Y en ocasiones pues tratamos de hacer la obra del Espíritu Santo, amén. Sentimos que es nuestra responsabilidad de convencer y cambiar a las personas, pero no se nos olvide que es el Espíritu Santo el que santifica, es el Espíritu Santo, amén, el que redarguye de pecado, amén. Ese no es nuestro trabajo. La realidad del asunto es que nuestra labor sencillamente es proclamar la verdad en amor, amén, y dejar que Dios entonces haga el resto, amén, que es lo más importante. Si hemos de ser entonces instrumentos para usos nobles en las manos del Señor, debemos tener como prioridad ser personas de la palabra, amén. Debemos evitar toda la impiedad, amén, y las nociones falsas de los individuos que piensan que tienen una mejor manera que Dios. Hay muchos que se creen hasta más buenos que Dios, amén. Debemos hacer todo lo que podamos para ser instrumentos limpios en sus manos, amén, y desechemos cualquier pecado que nos aleje de Él, amén. Debemos abrir nuestro corazón a la corrección, amén. Debemos abrir nuestro corazón a la exhortación, amén, y a los desafíos del resto del cuerpo, y servir con mansedumbre, amén, y servir con amor, amén. Quiero dejarlos con unas preguntas para que mediten en ellas, amén. La primera dice, ¿qué aprendemos sobre la importancia de la palabra de Dios en nuestro crecimiento espiritual? ¿Qué aprendemos sobre la importancia de la palabra de Dios en nuestro crecimiento espiritual? Otra pregunta que quiero también que mediten en ella es, en esta clase vimos cómo Pablo compara la enseñanza falsa con la gangrena, amén. Si recuerdan bien, okay, la pregunta es, ¿qué nos dice esto en cuanto al peligro de la enseñanza falsa? Amén. ¿Qué nos dice esto en cuanto al peligro de la enseñanza falsa? Amén. Con la comparación que hace Pablo con la enseñanza de la falsa doctrina con la gangrena. Muy bien, otra pregunta que quiero que mediten, ¿cuál es el papel de otros creyentes en nuestro crecimiento espiritual? ¿Cuál es el papel de otros creyentes en nuestro crecimiento espiritual? Amén. Y otra pregunta que quiero que mediten también es, ¿cómo te ha ayudado a madurar el cuerpo de Cristo? Amén. Tómate un tiempo y recapacita bien y piensa, ¿cómo es que te ha ayudado a madurar, amén, el cuerpo de Cristo? Otra pregunta que quiero que mediten, ¿cuáles son las 3 características o virtudes que debe tener el siervo del Señor? Amén. Hablamos de esto en la clase. Y otra más, ¿cuál es el peligro de la verdad sin amor? Amén. ¿Cuál es el peligro de la verdad sin amor? Amén. Y otra pregunta más que quiero que mediten, ¿es posible que los creyentes intenten asumir el papel del Espíritu Santo?
¿Es posible que los creyentes intenten asumir el papel del Espíritu Santo? Okay. Otra pregunta más. ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo? Okay. Y otra pregunta más. ¿Cuál es nuestro papel? Amén. Bueno, con esto los dejo, mis hermanos. Pidámosles al Señor que nos examine para ver si hay en nuestro corazón alguna área de pecado, si hay alguna rebeldía que impida que seamos un instrumento limpio en sus manos. Amén. Agradezcanle al Señor por quienes te han ministrado, por aquellos que te han ayudado a madurar en la fe. Amén. Pídele al Señor que te dé mansedumbre en tu ministerio, amén, para con otras personas. Pídele que te perdone por las veces que has tratado de asumir el papel del Espíritu Santo. Amén. Aquí terminamos nuestra clase, mis hermanos, y quiero agradecerle al Señor también por nuestra hermana Josefina, que ella nos ha estado ayudando mucho también con las clases, y ella va a estar trayendo una siguiente clase, amén, es la clase número 24, el título es Siguiendo un buen ejemplo, y quiero pedirles que vayan estudiando en 2 de Timoteo, el capítulo 3, de los versículos 10 al 17 también, y nos vamos a gozar en esta otra clase. Bueno, mis hermanos, hasta aquí, que el Señor les bendiga.